Bien, pues los saludo, muy buenas tardes, sean bienvenidos todos. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Esto es una frase de Jorge Luis Borges. Y nos da mucho gusto saludarlos esta tarde. Sean bienvenidos a la segunda Feria del Libro Universitaria, organizada por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Iniciamos una semana de arduo trabajo, de trabajo intenso, que será de gran aporte para la comunidad universitaria y la sociedad en general, y para, obviamente, todos los que nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas. Sean bienvenidos. Y para dar inicio a los trabajos de esta feria, le cedo la palabra al señor rector, el maestro en administración, Rubén Solís Ríos, quien declarará formalmente inaugurados los trabajos de esta feria. Muchísimas gracias y repito nuevamente, bienvenidos todos. Buenas tardes, los saludo con mucho gusto en el inicio de esta segunda Feria del Libro Universitaria, organizada por nuestra máxima casa de estudios. A partir de hoy y hasta el 27 de noviembre, podremos disfrutar de ponencias, presentaciones de libros, conferencias y talleres. La realización de esta feria es fundamental porque nos ayuda a cumplir con una de nuestras funciones sustantivas de la universidad, como lo es la difusión de la cultura. Por ello me complace enormemente el poder llevar a cabo este evento pese a la contingencia sanitaria. Tendremos escritores de gran prestigio que nos harán sumergirnos en sus historias y relatos. Participarán 45 editoriales como Grupo Planeta, Ariel, CIDE, Libros UNAM, el Colegio de México, entre otras, ofreciéndonos títulos para todos los gustos y con atractivos descuentos. La maestra Guadalupe Rodríguez López por este gran esfuerzo de llevar a cabo la Feria del Libro Universitaria, evento que sin duda nos ayudará a sobrevivir de grata manera el aislamiento social por la pandemia. Agradezco también a mi colega la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, por aceptar la invitación para iniciar los trabajos de la feria con la conferencia La UAC frente a una crisis de salud global, propuestas y acciones, misma que será transmitida por radio y TV UGED en vivo en unos momentos más. Gracias, rectora. Sea bienvenida a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y por supuesto agradezco a todos los que han contribuido a que esta feria sea un logro más en la universidad y a las autoridades de educación y cultura del Estado que nos acompañan a través de la modalidad a distancia. Y así, siendo las 12:37, este día 23 de noviembre de 2020, me permito declarar formalmente inaugurados los trabajos de la segunda Feria del Libro Universitario. Enhorabuena, muchas felicidades, somos UGED. Muy bien. Muchísimas gracias, señor rector, y por supuesto que en estos tiempos de pandemia la lectura es un refugio muy importante para todos los universitarios y para la comunidad en general. Y bueno, agradecemos por supuesto a todas las autoridades que nos acompañan, que estamos viendo que están conectadas, directores, funcionarios, ya lo dijo el señor rector, autoridades de cultura del Estado, de la Secretaría de Educación, y por supuesto la comunidad universitaria y sociedad en general, que tiene a bien estar con nosotros esta mañana, la directora de la editorial universitaria, la maestra Lupita Rodríguez, que la estamos viendo por aquí. Muchísimas felicidades por este gran esfuerzo. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, yo me voy a permitir presentar a la doctora Yolanda Martínez López. Ella es directora del Instituto de Investigaciones Científicas de nuestra máxima casa de estudios, que justamente acaba de recibir un reconocimiento por las investigaciones que ha logrado este año y que ha tenido un lugar muy destacado en el manejo de la pandemia en nuestro estado, trabajando de la mano de la Secretaría de Salud para, de alguna manera, estar controlando esta pandemia que nos está afectando de manera muy fuerte ahorita en el estado de Durango. Y la doctora Yolanda Martínez López será quien modere esta charla con nuestra invitada de honor, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, quien nuevamente le agradecemos de verdad el
el honor de tenerla como en la apertura de esta feria tan importante para la Universidad Juárez. Adelante, doctora Yolanda. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor que nos acompañe, nos congratula que nos acompañe en este inicio de la Feria Universitaria del Libro. La doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, actualmente rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Voy a permitirme hacer una breve semblanza de su currículum. Es un currículum muy vasto, muy amplio, y me he permitido hacer un resumen de su trayectoria. Ella estudió Ingeniería Bioquímica Industrial en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Después realizó la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos en la Universidad Autónoma de Querétaro y posteriormente el doctorado. El doctorado fue en Ciencia de los Alimentos, también en la universidad, pero en conjunto con el Departamento de Bioquímica y Biotecnología de Plantas del CIMBESTAB, Unidad Irapuato. Ella ha participado en múltiples proyectos de investigación en las áreas sus líneas de investigación que cultiva, que es nutracéuticos, fitoquímicos y fitofármacos, además de lo relacionado con el interés que tiene por todo lo relacionado con los estudios de agentes anticancerígenos. En 2014 fue distinguida con el primer lugar en el área de tecnología y ciencias médicas en Expo Ciencias del Bajío, y bueno, su trayectoria docente ha sido muy intensa. Es titular, directora, tutora de numerosas tesis de licenciatura y de posgrado en la Facultad de Ciencias Naturales. La doctora García Gasca es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2002, además de la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Es responsable del Laboratorio de Investigación Biología Celular, Molecular y Cultivos en la Facultad de Ciencias Naturales, y actualmente es ella la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Doctora, nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio que nos servirá de reflexión, de presentación acerca de lo que la Universidad Autónoma de Querétaro está haciendo, está proponiendo, y las acciones que ha implementado ante esta contingencia mundial que nos ha estremecido a todos, que a todos nos tiene verdaderamente preocupados, pero además intensamente ocupados por aportar lo que la institución académica a la que pertenecemos ha acumulado como capital, tanto en el campo del conocimiento como en el campo de la operación. Y nos parece por eso de magnífica oportunidad para que usted nos presente cuál ha sido la manera en que ha afrontado la Universidad Autónoma de Querétaro esta contingencia. Así como hay estilos de afrontamiento individual, también los hay de manera institucional, y para nosotros es muy grato escucharla, esta conferencia que nos ha preparado acerca de la Universidad Autónoma de Querétaro frente a una crisis de salud global, que indudablemente es una crisis mundial, y que nos presente propuestas y acciones que la Universidad Autónoma de Querétaro ha emprendido. Doctora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Saludo con muchísimo gusto al maestro Rubén Solís. Rector, muchas gracias por la invitación, gracias por considerarme. Igualmente a toda la comunidad de la Universidad Juárez del Estado de Durango, un abrazo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, maestras, maestros, estudiantes, a todas y a todos, un saludo desde la universidad. Yolanda, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, las universidades hemos estado pues ante un nuevo reto importantísimo, en donde desde luego la brecha digital ha sido uno de los principales problemas que enfrentamos actualmente, y definitivamente creo que la forma en la que poco a poco hemos ido enfrentando el problema con toda la
pues con toda la carga, tanto emocional como los problemas económicos que se tienen que enfrentar desde la universidad, pero también a partir de la economía familiar y de los problemas que enfrentan nuestros estudiantes, es parte de una reconstrucción. Nos tenemos que volver a ver, nos tenemos que deconstruir y volver a construir y encontrar formas nuevas tanto para la docencia como para los modelos pedagógicos, la forma en la que vamos a seguir impartiendo clases, en la que vamos a seguir manteniendo el contacto con nuestros estudiantes. Y pues en ese sentido, la universidad, como todas las demás universidades, hemos seguido trabajando justamente en una línea en donde se nos ha solicitado no detenernos, avanzar, seguir atendiendo a nuestros estudiantes por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Efectivamente, no detuvimos clases durante todo el semestre pasado, se siguieron de forma virtual y este semestre han continuado de forma virtual dentro de un esquema de lineamientos semaforizado y vamos permitiendo la inclusión de actividades presenciales de forma programada y de forma planeada, siempre siguiendo los cuidados y vaya, todo lo que ya como sociedad conocemos. Sin embargo, nuestra universidad también arrancó con un proyecto de atención a la sociedad, no solamente en la parte educativa. Arrancamos con propuestas para apoyar a nuestros estudiantes con apoyos adicionales, con descuentos en sus reinscripciones, becas en especie para dotarlos de tabletas electrónicas, de tarjetas de internet, de despensas incluso en las primeras semanas de pandemia, con apoyo psicológico también para aquellos y aquellas que necesitan de esta escucha y del apoyo que a través de nuestro grupo de psicólogos y psicólogas están recibiendo, y apoyo también en el ámbito de la violencia de género, que también es uno de los puntos importantes. Pero hemos también trabajado para poder ofrecer a la sociedad alternativas en el área de la salud, en el área médica. En ese sentido, quiero presentarles los avances que tenemos al respecto, lo que hemos hecho. Y bueno, voy a salirme de la presentación que tengo, de contacto que tengo aquí por celular, porque me falló mi micrófono en la computadora, pero para poder ver la presentación. Bien, entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla a ver si es posible. Bien. Entonces, les decía yo que para la universidad ha sido todo un reto, como estoy segura que también ha sido para la Universidad Juárez del Estado de Durango, el poder mantener las actividades académicas. Pero para nuestra universidad ha sido también toda una oportunidad de poder presentarle a la sociedad alternativas, tanto para la detección del virus como para anticuerpos y el desarrollo de una vacuna. Esto, como yo les comentaba, adicional a todo el trabajo educativo que se hace dentro de la universidad y que enfrentamos también en ese sentido. Entonces, a principios del mes de marzo, cuando recién la pandemia se estaba declarando por parte de la Organización Mundial de la Salud, un pequeño grupo de profesoras y de profesores nos reunimos para valorar las posibilidades que teníamos como universidad de incrementar el número de pruebas de detección del virus. Finalmente sabíamos que había un gran porcentaje de personas que se contagiaban, pero que permanecían asintomáticas, o que todavía eso sucede, permanecemos asintomáticas muchos de nosotros, pero que cada uno de nosotros, si no toma las precauciones correspondientes, puede contagiar a un gran número de personas. Entonces, la forma de poder participar, de poder aportar en ese sentido, era tratando de achatar la curva
y de cortar la cadena de contagio. Así que decidimos echar a andar pues un proyecto que nos permitiera darle respuesta a la sociedad y aportar con nuestro granito de arena a achatar la curva de contagios. Y se estableció una dinámica dividida en 4 proyectos. Uno de los proyectos fue, como no teníamos la posibilidad inmediata de llevar a cabo pruebas oficiales, porque teníamos que adecuar un espacio específico y además montar los protocolos para las pruebas oficiales, decidimos primero echar a andar pruebas de diseño propio, pruebas experimentales de tamizaje de diseño propio, en donde ustedes pueden ver en la primera parte de la diapositiva las pruebas de RT-PCR en punto final, pruebas cualitativas para la detección de anticuerpos, que arrancamos el 1 de abril y que terminamos el 12 de junio. Aquí llevamos a cabo 4,391 pruebas gratuitas a la población, con un apoyo semilla que nos otorgó la Secretaría de Salud del Estado y con recursos de la universidad, y algunos apoyos, algunos donativos de empresas y del propio patronato. Entonces llevamos a cabo estas casi 4,400 pruebas con una detección del 7% de prevalencia de positividad. Desde el principio habíamos acordado entonces también echar a andar las pruebas oficiales que arrancaron el 11 de mayo. Tuvimos que adecuar espacios específicos para el laboratorio de detección molecular, pero bueno, se logró. El 11 de mayo arrancamos con las pruebas oficiales de PCR cuantitativa, montamos 2 protocolos y actualmente a la fecha se han corrido 4,500 pruebas con un 30% de prevalencia de positividad del virus. Esto es porque la mayor parte de las personas que acuden a hacerse estas pruebas, que tienen un costo específico, acuden cuando ya tienen algún síntoma o cuando ya han sospechado que pues que han estado en contacto con alguna persona que ha sido positiva, a diferencia de las pruebas de tamizaje, que acude cualquier persona aun cuando no tengan síntomas. Por eso la diferencia de prevalencias. Y bueno, nuestra prueba experimental de PCR cualitativa en punto final transitó a una prueba cuantitativa, también molecular, distinta a la PCR, pero con un fundamento muy similar, que son las pruebas de LAMP. Entonces, a partir del 12 de junio, arrancamos las pruebas de LAMP, dejamos las pruebas cualitativas, arrancamos con LAMP, que es una prueba muy similar en términos del resultado que puede ofrecer a las pruebas de PCR oficiales. Y bueno, pues estas pruebas siguen actualmente. Hasta la fecha tenemos 7,040 pruebas realizadas con un 16% de prevalencia. Igualmente, la razón de la diferencia de prevalencia es que de igual manera son pruebas que tienen menor costo. En este caso, desde agosto, estas pruebas tienen un costo de recuperación y se acerca a cualquier persona, tenga o no tenga síntomas, a diferencia de las pruebas oficiales, en donde mayormente también se puede acercar cualquier persona, pero mayormente personas que han tenido contacto o que tienen síntomas. Entonces, esas fueron nuestras primeras acciones que hemos estado realizando, y a partir de ello, a partir de estas acciones, montamos una clínica COVID en una de las clínicas de la universidad. En esta clínica COVID estamos dando atención de seguimiento a personas que han sido positivas para ir logrando su propia recuperación, pero también de rehabilitación, porque la enfermedad deja secuelas y estas secuelas hay que tratarlas a nivel de rehabilitación, y también estamos dando rehabilitación en la clínica COVID. Otro de los proyectos que echamos a andar fue desarrollar una prueba de detección de anticuerpos. Igualmente, la prueba arrancó el 12 de junio. A la fecha hemos corrido 6,615 pruebas y hemos encontrado el 58% de prevalencia, lo cual es una prevalencia alta. Quiere decir que muchas personas han estado en contacto con el virus, aun cuando no hayan desarrollado la enfermedad. Así entonces, ese era otro de nuestros proyectos. El proyecto sigue adelante. Ahorita estamos en trámite de patente, tanto de las pruebas de LAMP como de las pruebas de anticuerpos. Y también hemos presentado la intención de poderlas registrar ante el INDRE para que se puedan considerar como pruebas reconocidas para durante esta pandemia y para estos procesos.
Y el último de los proyectos, no el último en echarse a andar, pero el que sigue, el que continúa en proceso, digamos, todavía, en función de que todavía no tenemos la vacuna lista, pues es justamente la vacuna. Desde el primer día que arrancamos este proceso, decidimos que podíamos proponer una vacuna con la experiencia que tiene el doctor Juan Joel Mosqueda, que se encuentra aquí en la fotografía, aquí de oscuro. El doctor Juan Joel Mosqueda tiene experiencia de varios años en la generación de vacunas para uso veterinario, vacunas cuya plataforma de trabajo son péptidos. Y entonces él arrancó con, justamente en conjunto, los anticuerpos y la vacuna son de su grupo de trabajo. Nosotros colaboramos con ellos en el apoyo técnico, pero también en el apoyo institucional, porque se utilizan los mismos péptidos para generar la vacuna que para la determinación, la detección de los anticuerpos en las personas que los contienen, que los tienen. Entonces, arrancamos con el diseño de la vacuna, se sintetizaron péptidos, diferentes péptidos de la proteína de Spike, de la espícula del virus. Y más adelantito les platicaré un poquito sobre cómo hemos ido avanzando. Estamos trabajando con 5 especies animales. Aquí únicamente les marco las 4 especies animales que estamos trabajando en la UAC, en nuestras instalaciones. Pero se sumarían cerdos que estamos trabajando en conjunto con el CINVESTAB y con la UNAM, así que serían 5 especies animales las que estamos probando. Y bueno, pues antes de entrar de lleno al tema de la vacuna de la UAC, simplemente enfatizar aquí algunos conceptos importantes y poder entrar también como a entender qué significa el hacer una vacuna contra COVID-19 en estos momentos. Pues una vacuna finalmente es una preparación de organismos completos, ya sea muertos o inactivos o componentes de los microorganismos que puedan generar una respuesta inmunológica en un individuo y que con esta respuesta el individuo pueda protegerse. ¿Qué tenemos en general sobre las vacunas? Bueno, pues una vacuna ideal, así pensando en el mejor esquema, debe ser 100% segura. Debemos esperar o intentar que una sola dosis sea suficiente, aunque en realidad esto, pues lo común es que una sola dosis no es suficiente. Que sea de fácil administración, que su almacenamiento pueda llevarse tiempo indefinido a temperatura ambiente, de fácil manufactura, que sea barata y que tenga la capacidad de conferir inmunidad de larga duración. Estas son las características de una vacuna ideal. Entonces tenemos que una vacuna de forma tradicional puede tardar en desarrollarse hasta más o menos 15 años. Las diferentes fases de la vacuna incluyen la primera etapa, que es la investigación, la creación del concepto de la vacuna, la evaluación en seres vivos y la producción de la vacuna bajo los esquemas de buenas prácticas de producción. Y esto es lo que se lleva naturalmente 2 años, que en estos momentos para COVID-19 lo estamos logrando en unos cuantos meses a nivel mundial. Después, el desarrollo clínico, la fase 1 en humanos, que son pruebas en pequeños grupos de personas, en donde tenemos el objetivo de evaluar la seguridad de la vacuna y también de evaluar que sea capaz de desarrollar respuesta inmune, tal y como se vio en animales, que también sucede en humanos. Y las fases 2 y 3 son estudios más grandes, en poblaciones más grandes, en donde justamente pues se ensaya igualmente la seguridad y la capacidad inmunogénica de la vacuna. Después de la fase 3, si todo va bien, ya se pueden solicitar las licencias para comercializar el producto para uso humano hasta que pasa a la fase 3. Y la fase 4 se lleva posteriormente y su objetivo es a largo plazo, a lo largo de los años, entender cómo la vacuna está funcionando para la generación de respuesta inmune de largo plazo, de años, y también para saber si no genera efectos adversos. Pero esto ya se lleva a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que las vacunas puedan completar la fase 3. Ese es el objetivo de todas las vacunas.
que estamos en este momento desarrollando en los diferentes países a nivel de todo el mundo. Y aquí les marco en esta gráfica cuál es el tiempo en la forma en la que se han desarrollado vacunas pues a lo largo de nuestra historia. Vean ustedes cómo al principio tardábamos pues más de 100 años en desarrollar vacunas, por ejemplo, para la fiebre tifoidea. Claro, depende mucho de la tecnología. Hoy en día la tecnología nos permite ir a pasos agigantados. Y así cada una de las vacunas que tenemos aquí han tardado diferentes años. Hepatitis B, ya en estos tiempos, 16 años tardó. Y miren cómo VIH es una enfermedad para la cual no tenemos todavía una vacuna. A pesar de la tecnología, el virus del VIH es un virus que no ha sido fácil estudiar y para el cual desarrollar una vacuna, como comento, a pesar de la tecnología. Entonces, ¿qué esperaríamos para la vacuna de COVID si estuviéramos bajo estos esquemas de tiempo? Pues que ahorita, a nivel del 2020-2022, se estuviera llevando a cabo toda la investigación científica y que a lo largo del tiempo, de acuerdo a cómo se tienen que llevar las fases de estudio, se lleven a cabo para tener la vacuna más o menos para el 2036. Ese sería el panorama normal. Lo que estamos haciendo en este momento en todos los países es acelerar este proceso para tener la vacuna en año y medio o 2 años. Eso es lo que está pasando. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues que algunas de estas fases se llevarán de forma acelerada o se van a traslapar. No se va a permitir que una fase termine para que inicie la siguiente. Y eso, desde luego, va a tener algunas consecuencias. ¿Cuáles? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí nos queda claro es que tenemos un momento de emergencia, de crisis sanitaria y que hay que apurar una vacuna que pueda dar respuesta a las necesidades de la población mundial. En este momento se están probando más de 140 vacunas en el mundo. De estas 140, aproximadamente 10 están en fase 1 de pruebas en humanos, 9 en fase 2 y 4 o 5 se encuentran en fase 3 en humanos. Esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues es en ese sentido el decir que no importa que algunas vacunas ya se encuentren en fase 3 y que algunas eventualmente logren las licencias de comercialización, será importantísimo que de todo este universo de vacunas se ensayen las más posibles, porque como ustedes podrán valorar, con este paso acelerado es posible que las vacunas no tengan el resultado que estamos esperando y que además alguna de estas vacunas que todavía están en ensayos preclínicos como la de la UAC tenga una buena respuesta, dé un buen resultado y que no importa que vaya más tarde, se logren mejores vacunas a lo largo del tiempo. Al principio las vacunas no van a ser tan buenas y van a tener que mejorar a lo largo del tiempo. Entonces, las vacunas con mayor grado de avance en el mundo son las de Pfizer, y BioNTech, que son una vacuna de ARN mensajero, es una vacuna genética, lo mismo que la de Moderna. Son vacunas distintas entre sí, aunque ambas tienen su plataforma de trabajo sobre ARN mensajero. Estas serían las primeras vacunas en su tipo de uso humano, de lograrse. Y bueno, pues desde luego habrá que hacer muchísimos más estudios al respecto. Y uno de los problemas técnicos de estas vacunas es que el ARN mensajero, que es una cadena de ácidos nucleicos que deriva del ADN y que codifica para una proteína del virus en particular, misma que las células del organismo del individuo que reciba la vacuna van a traducir en esa proteína para que se lleve a cabo la respuesta inmune. Este ARN mensajero es muy lábil, se degrada muy fácilmente y por lo tanto requiere de cadenas de frío de muy bajas temperaturas, de menos 60, 70 grados. Así que este es un inconveniente técnico muy importante que puede ser suficiente como para que la vacuna por sí misma no tenga el éxito que debería, aunque sea una buena vacuna. Después vienen las vacunas de vectores virales no replicantes, como la de
AstraZeneca, como la de la Sputnik 5, que es la rusa, o la de Johnson & Johnson, la CanSino también. En este caso son vacunas que con mecanismos, con tecnologías más tradicionales, llevan una cobertura, es un vector viral, es un virus que no genera daño, pero que lleva la información para que el sistema inmunológico pueda desarrollar la inmunidad. Estas pues también están en proceso, algunas de ellas en fase 3. Tenemos vacunas como la de Sinovac y la de Bharat Biotech, que son virus inactivados, virus atenuados, que es la forma más común de generar vacunas. Y bueno, pues también en este sentido se están realizando vacunas por parte de estas empresas. Y la de Novavax, que son subunidades de proteínas, que en el caso de la vacuna que la Universidad Autónoma de Querétaro está proponiendo, también se trata de vacuna basada en subunidades de proteínas. Entonces, estas serían las 9 vacunas que hasta ahora van más adelantadas en el mundo y de las que esperamos alguna de ellas pueda tener éxito pronto para contar con el producto vacunal necesario para la emergencia sanitaria. Las tasas de éxito del desarrollo de una vacuna, pues, como les decía, son bajas de un universo importante de productos que se ensayan. Pocos pasan a fase 2, menos pasan a fase 3 y eventualmente muy poquitos son aprobados. Entonces, por eso es importante probar el mayor número de proyectos, de productos vacunales potenciales, de tal suerte que podamos contar con los más posibles aprobados, derivado de que muchos de ellos se van a ir quedando en el camino. Así que bueno, pues en nuestro caso, la Universidad Autónoma de Querétaro arrancó con el diseño de una vacuna proteínica. Es una proteína quimérica. Ahorita les comentaré de qué se trata esta proteína quimérica. Y somos parte de los primeros 4 proyectos que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores pudimos participar por fondos internacionales en el consorcio, en el CEPI. En ese momento, entre mayo y junio, se generaron estos 4 proyectos, se generaron alianzas de trabajo entre instituciones, los sometimos a evaluación. Ninguno de los 4 proyectos mexicanos obtuvo el financiamiento porque parte de las exigencias del CEPI, del organismo que provee el recurso, entre las exigencias se encontraba el que tuviéramos un grado de avance específico, lo cual no teníamos, y también el que pudiéramos asegurar una gran cantidad de dosis. Ninguno de los proyectos mexicanos tenía en ese momento esa posibilidad. Ahorita me parece que hay 3 proyectos más, al menos. Somos unos 7, 8 proyectos mexicanos en el desarrollo de las vacunas. Y bueno, pues lo cierto es que se requiere recursos. Se requiere de la confianza de las autoridades de salud y de las autoridades de gobierno para poder destinar recursos al desarrollo de las vacunas, y eso ha llegado de forma muy lenta, con muchas dificultades. Se han logrado un poco de recursos, muy poco, básicamente para correr las primeras pruebas en animales. Pero finalmente me parece que es muy importante y es de llamar la atención a las autoridades en el sentido de que nos permitan a las universidades, a las instituciones mexicanas, mostrar el talento y poner a disposición el conocimiento que desarrollamos dentro de las universidades con la intención de que, primero, de que podamos ofrecer algo a la sociedad, pero también que se valore el trabajo mexicano, que se valore el trabajo que hacemos en las universidades, porque no es una mala inversión. La inversión en las universidades y particularmente en las universidades públicas es excelente porque se genera conocimiento, se hace mucha investigación y creo que llega el momento en México de que confiemos en los productos mexicanos. Entonces, platicándoles un poquito de nuestra vacuna quimérica, el nombre es QVAX de quimérica 17.4 porque es parte del know-how de las secuencias de los péptidos que nosotros estuvimos trabajando. Pues platicarles que
ya está demostrado que estas proteínas de la espícula o la proteína S del virus contiene un dominio, es decir, una sección de la proteína que reconoce de forma específica a los receptores de las células. Entonces, con las características de estas proteínas y conociendo la secuencia de esas proteínas, nosotros podemos generar péptidos que funcionen como antígenos o como moléculas de reconocimiento para el sistema inmune, y el sistema inmune entonces pueda producir anticuerpos, y anticuerpos que nos permitan justamente bloquear a la proteína S, a la proteína Spike, que aquí le estamos señalando, que es la que hace contacto con el receptor AC2 de las células humanas. Entonces, aquí les muestro justamente, se conoce bien la secuencia de la proteína S, se conoce bien, de hecho, el genoma del virus, del SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un coronavirus que proviene de una familia de coronavirus de los cuales ya tenemos información. Y bueno, esta proteína tiene este dominio de unión al receptor AC2 humano, y por lo tanto, pues conociendo su secuencia, nosotros podemos generar péptidos de esa secuencia de proteínas. Así que bueno, pues finalmente nosotros lo que hicimos fue identificar y seleccionar 6 péptidos del dominio de unión al receptor, 6 péptidos diferentes. Esos 6 péptidos nosotros los unimos entre sí, formando una proteína quimérica, es decir, no es la proteína natural como viene en el virus, sino que es una proteína sintética armada por nosotros. Y esos péptidos se probaron en diferentes combinaciones para hacer las pruebas de reconocimiento a anticuerpos que personas que ya habían estado en contacto con el virus habían generado. Los péptidos que tuvieron una mejor respuesta antigénica a los anticuerpos humanos, se transformaron, se tradujeron a sus secuencias nucleotídicas, es decir, a ADN. Se hace una traducción del código genético simplemente para formar ADN, y de esta manera formar un gen quimérico que contenga la secuencia de la proteína que nosotros queremos que se exprese. Y esta proteína pues será entonces una proteína recombinante que vamos a producir en una bacteria. Entonces, ¿qué hacemos básicamente? De nuestras secuencias conocidas de la proteína S, las traducimos a un idioma, a un lenguaje de material genético. Ese material genético se lo introducimos, primero lo amplificamos a través de la reacción en cadena de la polimerasa para tener múltiples secuencias iguales, y ya que tenemos una gran cantidad de la secuencia que a nosotros nos interesa reproducir, la insertamos en bacterias. Estas bacterias la van a producir, aquí lo que les muestro son geles en donde podemos ver las bandas de interés, las bandas del gen que nos interesa. Entonces las introducimos en bacterias, aquellas bacterias que producen, no que producen, sino que integran el gen en su secuencia, lo vamos a ver en las colonias de bacterias. Y finalmente lo que hacemos es poner bacterias en un bioreactor para que éstas se puedan producir. Entonces, se produce la bacteria, se produce el gen en particular, se amplifica. Esta amplificación se lleva y se clonan las bacterias en particular para que estas bacterias proliferen, y lo que se hace básicamente es que estas secuencias que a mí me interesan se las inserto al material genético de la bacteria, y la bacteria al proliferar va a generar muchas colonias que sí contienen el material genético de interés. Estas colonias las separo, las purifico y las llevo a un bioreactor, como el que ven ustedes en pantalla, en donde se produce como tal
en el caldo de cultivo, se hace reproducir a la bacteria y la bacteria solita, ya porque ya tiene el material genético, va a producir la proteína que yo le acabo de insertar, la proteína que a mí me interesa que ella produzca. Una vez que la proteína se ha producido en el bioreactor, se purifica, se lisa la bacteria, obtengo la proteína. Esta proteína la purifico a través de columnas de afinidad, como ustedes pueden ver aquí. Esta es una columna de afinidad. Se purifica, esta es la columna de afinidad, no es tan grande, es esta. Y de esa manera obtengo la proteína purificada, que es la que es la vacuna propiamente dicho. Esa vacuna purificada la voy a inyectar en animales de experimentación y si la vacuna tiene propiedades antigénicas, me va a generar una respuesta inmunológica. Una característica de las respuestas inmunológicas es que la respuesta primaria suele ser leve y por lo tanto vuelvo a inocular un tiempo después y posteriormente yo voy a ver que la respuesta es mayor, ¿de acuerdo? Entonces voy a buscar la mayor respuesta a través de múltiples inoculaciones en animales de experimentación en las pruebas preclínicas. Nosotros actualmente en la universidad, como les comentaba, estamos trabajando con pruebas preclínicas en ratones, conejos, cabras y ovejas. Cada una de las especies animales tiene diferentes esquemas tanto de inmunización como buscamos diferente información. Por ejemplo, en cabras y ovejas estamos buscando saber cómo se lleva a cabo la respuesta inmune. En ratones vamos a buscar, además de la respuesta inmune, saber si hay efectos tóxicos en sangre, que podamos buscarlos a través de marcadores de sangre y por lo tanto entonces tener tanto la respuesta de inmunogenicidad como la respuesta de seguridad. Son las dos preguntas que tenemos que responder. Si genera anticuerpos, qué bueno. Y es segura, no genera efectos adversos, entonces esa es la otra pregunta que hay que responder. Aquí les muestro dentro de los resultados preliminares que nosotros ya tenemos en animales, la vacunación en caprinos ha resultado exitosa, también en ovinos, pero nada más les muestro el resultado en cabras, en donde las 3 dosis que nosotros hemos probado, que son la de 100, la de 60 y la de 30 microgramos, hemos logrado buenos títulos de anticuerpos. Aquí están las diluciones de los anticuerpos. Lo que se hace es una titulación de anticuerpos. Se va diluyendo cada vez más el anticuerpo para ver en qué punto deja de ser detectable el reconocimiento. Pero aquí tenemos entonces que nuestras vacunas han generado buenos títulos de anticuerpos y también sabemos actualmente por lo menos en los trabajos en cabras y en ovejas, que no genera cuadros clínicos adversos, no hay temperatura, no hay fiebre en los animales, no hay diarreas, es decir, el comportamiento clínico es normal y lo que sigue es saber en los experimentos en ratones si hay alguna afectación a nivel hepático o a nivel renal, alguna afectación orgánica, para tener completamente definido el cuadro de seguridad de la vacuna. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando actualmente, estamos terminando los experimentos en animales de experimentación. Terminando estos experimentos en este mes de noviembre, presentaremos avances, presentaremos resultados para solicitar más apoyo económico y poder iniciar la purificación de la proteína para uso en humanos y de esta forma también poder hacer los estudios de fase 1 en humanos, es decir, en pequeñas poblaciones de humanos en donde podamos valorar su seguridad y que también genere respuesta inmunológica.
Entonces, como les digo, hasta ahorita nuestra vacuna ha resultado segura a nivel clínico y también es inmunogénica. Genera anticuerpos IgG específicos y los títulos son elevados, son buenos títulos. Entonces, pues en ese sentido, esa es la historia que les comparto, que yo les quiero decir que estamos trabajando desde la Universidad Autónoma de Querétaro, sí, desde la universidad para poder ir recuperando nuestras actividades cotidianas para apoyar a nuestros estudiantes, pero también con la intención de poder aportar a la sociedad alguna solución a esta crisis humanitaria que nos ha traído la pandemia, y que esto pues no se logra solos, no lo podemos lograr de ninguna manera aislados, y por eso la frase de Ray Kroc, que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Creo que el trabajo que se ha logrado hasta ahora pues es un trabajo en equipo, de la suma de voluntades, de talentos, y que bueno, creo que todavía en nuestro país hace falta fomentar mucho más ese espíritu de trabajo en conjunto, confiar más en nosotros, en nuestro conocimiento, confiar más en lo que hacemos, y que de esta manera se puedan incentivar los trabajos de las universidades, particularmente de las universidades como las nuestras, que pues se deben a la sociedad, y lo único que queremos es regresar un poquito de lo mucho que nos dan. Esa es la presentación que les tengo para esta charla, que les quería yo compartir, y que bueno, pues estoy a la orden por si hay alguna pregunta, algún comentario, estamos a la orden. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido una presentación brillante y además nos enorgullece muchísimo saber que la Universidad Autónoma de Querétaro está haciendo presencia a nivel internacional con una propuesta tan sólida como la que ustedes están trabajando. Y efectivamente la universidad pública, como la sociedad entera, como el ciudadano común y las instituciones orientadas a conservar la salud, estamos frente a un reto monumental. Verdaderamente esta enfermedad ha venido a develar muchos deficiencias, problemas, carencias que teníamos como sociedad y como instituciones, pero también ha sido un acicate porque tenemos que vencer este primer, como lo hemos estado haciendo ya, ese primer golpe de incertidumbre, y tenemos que reorganizarnos, reconstruirnos, como usted bien lo comentó hace un rato, porque el reto sigue aquí y lo vamos a tener por mucho tiempo todavía. Pero comentaba que es muy alentador saber que se ha logrado tal velocidad en la generación de conocimiento alrededor de varios puntos. Uno de ellos, indudablemente, el virus, que es el protagonista central de este problema, pero también de la enfermedad, porque vemos que tenemos patrones distintos de presentación de la enfermedad, que nos ha obligado a voltear a ver a nuestra población, porque sabemos que tenemos una población distinta a lo que teníamos hace unos años. Infortunadamente tenemos población vulnerable y una gran cantidad de población vulnerable. La población expuesta, estos resultados que usted mencionó acerca de una prevalencia de más de 50% de presencia de anticuerpos, bueno, nos hace preguntarnos cómo han sido los mecanismos de las cadenas de transmisión y las cadenas que no hemos identificado y que no hemos reconocido. Y por otra parte, efectivamente, la condición en que queda la población que se ha recuperado, pero que tiene grandes problemas en el tiempo inmediato después de la recuperación. Y por otra parte, nos ha permitido también identificar cuál es nuestra capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta como ciudadano, porque bueno, quienes toman decisiones son las autoridades sanitarias, las autoridades
gubernamentales, pero también el ciudadano común toma decisiones que son importantes. Y es necesario que todas estas tengan un fundamento científico. Y hemos tenido diferentes tipos de abordajes para incrementar nuestro conocimiento del problema, desde abordajes epidemiológicos que parecieran tradicionales, pero que ha sido necesario un abordaje de epidemiología espacial, con un análisis geoespacial distinto, pues. También abordajes desde la epidemiología clínica, en esta búsqueda de pruebas de eficacia y de seguridad, no solamente de los medicamentos, sino también de las vacunas y de otro tipo de estrategias, en donde es altamente esperanzador el saber que México se encuentra en esa carrera con tal prudencia y tal, como usted nos acaba de mostrar, el esquema general que están siguiendo para cumplir con todas las etapas que debe cumplir en la generación de una vacuna para aprobarla, porque pareciera de pronto que la carrera se ha vuelto frenética para saber quién llega primero y quién ofrece al mercado el mejor producto, y eso hace que los miedos que a todos que tenemos enfrente puedan bajar, pero bueno, la comunidad académica nos puede preocupar el que vayan con tal velocidad que se omitan etapas importantes que ustedes están cuidando con tanto esmero y de manera tan acuciosa. Sabemos que la Universidad Autónoma de Querétaro ha tenido acciones diversas, además de la producción de la vacuna, ha tenido acciones orientadas a diferentes espacios, tanto al diagnóstico, a la atención de problemas que se están presentando, que ahora les reconocemos como sindemias, la presentación de otros problemas de salud, presentación de otros problemas sociales que se han exacerbado con la presencia de la enfermedad, con el COVID-19. Y nos han llegado algunas preguntas, doctora, que he tratado de resumir o de reunir en esta pregunta acerca de, además de la vacuna, bueno, primero hay una primera pregunta de cuál es el panorama inmediato en el futuro a corto plazo que la Universidad Autónoma de Querétaro visualiza con respecto al financiamiento internacional para completar este proyecto y avanzar en la investigación. Y la segunda, acerca de cuáles han sido las acciones orientadas a otras estrategias de control de la enfermedad desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Le cedo el micrófono, doctora. Gracias. El panorama sobre recursos para continuar con el proyecto, bueno, actualmente contamos con un recurso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con el gobierno de Chile. Es un recurso que viene también de fondos internacionales, que nos cubre hasta cierto punto los ensayos preclínicos en animales, los que nosotros ya prácticamente hemos terminado. Este recurso está recién llegando, nos permitirá fortalecernos en equipo un poco para lo que viene, ¿no? Para el siguiente paso. Lo siguiente, pues, es contar ya con los resultados para que podamos mostrar que nuestra vacuna va por buen camino, que se están obteniendo los resultados esperados y se nos apoye en el esquema de fase 1, de las pruebas de fase 1 en humanos. Hay que continuar trabajando, tocando todas las puertas, como yo les digo a mis estudiantes, hay que seguir trabajando en someter el proyecto en CEPI. Hay que trabajar así muy de la mano. Me parece muy importante que el gobierno mexicano no dude en ponerle recurso a los proyectos mexicanos para las vacunas. Si bien es importante que se esté considerando el recurso que se va a invertir en vacunas extranjeras, ahora que la primera vacuna pueda estar lista,
como les comento, no el que llega primero es el mejor, justamente por esta carrera tan acelerada que estamos llevando para lograr las vacunas. Entonces es importantísimo continuar con los proyectos de desarrollo de las vacunas a lo largo del tiempo, y me parece muy importante que el gobierno mexicano no deje de confiar o confíe más, yo quiero decir, porque realmente ha sido, no tenemos una cultura en México de confiar en lo que hacemos nosotros mismos y en las mismas universidades. Entonces tenemos que aprender a confiar. Así que pues yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, que se voltee a ver a los proyectos, que no se les deje desprotegidos y que se nos permita seguir trabajando. Estamos, la sociedad queretana y la comunidad universitaria han estado siguiendo muy de cerca el proyecto, se han estado organizando eventos, colectas, donativos, se hizo un ecomaratón la semana pasada para colectar fondos. Todo suma, todo ayuda, y sobre todo lo que más ayuda es que sea la sociedad misma la que abrigue el proyecto y la que lo quiera empujar y lo quiera llevar adelante. Entonces esto es muy, muy, muy importante. ¿Qué otras cosas hemos estado realizando en la universidad, además de la vacuna? Como les decía yo, generamos una clínica COVID que no hemos visto replicada, o que no hemos visto como un modelo similar, por lo menos en nuestro país. Es una clínica que además ahí en esta clínica se toman las muestras para las pruebas de tamizaje, las pruebas experimentales y las de anticuerpos. También se da seguimiento a los pacientes y se les da rehabilitación. Entonces, esta es una de las acciones que estamos llevando a cabo. Pero desde el punto de vista educativo, igualmente el fomentar en la población el cambio de hábitos. La pandemia nos ha puesto, pues, nos ha hecho ver muchas cosas con respecto a la forma en la que nos relacionamos los seres humanos. Nos ha hecho ver que nuestras relaciones deberán cambiar, pero deberán cambiar para mejorar. En este momento, el propio aislamiento, la poca movilidad que deberíamos tener, pues no nos permite llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Pero justamente en este momento necesitamos de la solidaridad, del respeto, de la empatía de unos por otros, y dejar de asistir, por ejemplo, a lugares concurridos, dejar de hacer fiestas grandes que nos ponen en peligro. Me parece que es muy importante, no sé cómo esté funcionando en Durango, pero creo que Durango, como Querétaro, son de los estados que más problemas tenemos frente a la pandemia. En Querétaro es muy común ver lugares concurridos con gente sin cubrebocas. Vaya, la gente se está relajando y no entiende que mucho de la solución de este problema depende de nosotros mismos, depende de la actitud que cada uno de nosotros tengamos, el respeto que tengamos por los demás, que implica usar cubrebocas, no asistir a lugares concurridos, cuidarnos lo más posible, seguir al pie de la letra las instrucciones que nos están dando las autoridades para evitar los contagios. Me parece que eso es importantísimo. La universidad pues está trabajando para ir recuperando paulatinamente nuestras actividades presenciales con todos los cuidados, sin poner en riesgo a la comunidad universitaria. Y eso también es cuestión de una gran responsabilidad. No podemos abrir las puertas de la universidad. Yo lo que les digo a mis colegas, a mis estudiantes, es que marzo del 2020 se quedó en marzo del 2020. No vamos a regresar a esa misma dinámica. La dinámica va a cambiar. Es más, la dinámica ya es la de hoy. Y hoy tenemos que asumir cómo tenemos que trabajar de aquí en adelante. Así que, pues, en ese tenor estamos, y no hemos dejado de dar los apoyos que desde el inicio de la pandemia iniciamos, psicológicos y económicos y demás. Lo seguiremos haciendo dentro de nuestras posibilidades, y sobre todo, pues, empujar este cambio de hábitos que necesitamos como sociedad para que las cosas vayan mejorando poco a poquito. Sí, tiene usted mucha razón. Efectivamente, las universidades, la universidad pública, casi lo especifico, la universidad pública, tiene un gran reto, porque en la primera etapa seguramente la pregunta fue, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Porque lo considerábamos como una situación muy amenazante, la actividad cotidiana, la actividad habitual
sufrió un cambio drástico. Pero por otra parte, esto nos ha permitido reconocer el capital que tenemos en las universidades públicas, que si bien estaban orientadas, bueno, a la actividad docente y a la actividad de investigación, orientada a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se habían declarado en los cuerpos académicos, los cuerpos colegiados, esta dinámica también es necesario que vaya considerándose en reconstrucción. Usted mencionaba hace un rato, tenemos que tomarnos de la mano, tenemos que colaborar, voltear a ver qué es lo que están haciendo otros, porque en la suma de capacidades, en la suma de competencias, tendríamos respuestas muy interesantes que de otra manera no exploraríamos. Entonces, este reto tenemos que convertirlo en una... Le confieso que a mí no me gusta mucho esta expresión de que es una ventana de oportunidad, pero bueno, tengo que aceptar que sí lo es, porque es la oportunidad de reconocernos entre todos y de conocer la suma que podemos alcanzar con la capacidad que cada uno tiene y incluso entre las instituciones. Y en ocasiones pareciera difícil porque el trabajo colectivo no significa solamente que muchas personas se pongan a trabajar en un espacio común, sino significa que se rompan barreras disciplinares, que se esté dispuesto a escuchar el otro, a reconocer el trabajo que el otro está realizando y poder tener una amplitud de miras acerca de qué podríamos hacer. El problema no es interno, no lo tenemos dentro de la universidad, no debería de estar dentro de la universidad. El problema está afuera y todos tendríamos que responder ante eso de manera colectiva, cohesiva, fuertemente unidos en esto. ¿Cuál es su opinión, doctora? Sí, completamente de acuerdo, coincido y justamente es de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. El problema no está dentro de la universidad. Al interior de la universidad podemos seguir avanzando. Vaya, no es un problema que tenga que ver con una falta de capacidad de trabajo de las universidades, ni mucho menos. El problema está hacia afuera y es hacia afuera en donde lo tenemos que resolver, y justamente la universidad pública, por ser una universidad con tanto compromiso social, es parte también de esa solución. Entonces hay que trabajar en todos los sentidos, en todos los frentes, y creo que esta reflexión que cada una y cada uno de nosotros hagamos con respecto a nuestra propia responsabilidad como individuos y como parte de una comunidad, y que esa responsabilidad en lo individual se traduce en realidad en un efecto comunitario, es muy importante. Yo creo que lo que cada una y cada uno de nosotros hagamos va a resonar en lo que la comunidad va a ir logrando. Creo que al final hay que ir adaptando nuevas formas de vida. No sabemos qué tan duraderas o qué tan fugaces van a ser. La pandemia, desde luego, nos trae un virus que llegó para quedarse, no va a desaparecer, y es muy probable que tardemos mucho tiempo más del que pensábamos originalmente en que se logre dominar por completo al SARS-CoV-2. Pensábamos al principio, en marzo, que duraría unas cuantas semanas, como sucedió con la influenza H1N1 en el 2009, que fue rápido, pero bueno, en este caso no ha sido rápido. El virus tiene un comportamiento muy particular, es persistente, no desaparece del todo de las personas, se sigue detectando después de muchas semanas. Los anticuerpos no parecen ser muy duraderos y no sabemos qué tan protectores son. Entonces todavía falta mucho por conocer, y por lo tanto vamos a vivir en esta situación pues más tiempo del que pensábamos. Así que tenemos que cambiar hábitos y tenemos que ser mucho más disciplinados, mucho más responsables, pero sobre todo en el entendido de que estamos actuando por la comunidad, no solamente por nosotros mismos, por la comunidad. Nuestros jóvenes universitarios deben comprender que un descuido de su parte puede tener repercusiones importantes en sus familias, porque pues los jóvenes
afortunadamente nuestros niños y jóvenes no son el blanco necesario de este virus, pero sí lo son los abuelitos, sí lo son las personas de mayor edad. Y bueno, pues en ese sentido tenemos esa responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Así que definitivamente creo que yo también coincido en que esta pandemia nos ha traído cosas dolorosas, pérdidas de seres queridos, cuestiones negativas que no pedimos, pero que también trae aprendizaje, también trae una gran oportunidad de rehacernos, de reconstruirnos y de aprender de las crisis. Las crisis siempre traen una sacudida fuerte y al final mucho aprendizaje. Y hay que aprovecharlo para salir fortalecidos, para ser resilientes y para ser mejores personas una vez que todo esto se logre controlar de alguna manera. Doctora, tengo una última pregunta de parte del doctor Jaime Fernández. ¿Considera, doctora García, que las universidades deberían asumir un papel protagónico que prepara a la sociedad para que se haga conciencia que no vamos a regresar a la forma que conocíamos de relacionarnos y que tendríamos que pensar en nuevos esquemas de interacción, nuevas formas de convivencia, en donde podamos equilibrar esta necesidad de estar cerca, pero esta responsabilidad social de pensar en la salud colectiva, particularmente? Ese papel protagónico de la universidad, ciertamente, que asumirlo, ¿así es? Sí, completamente de acuerdo. Somos las universidades las que estamos obligadas a llevar a cabo esas tareas. Si no sale de las universidades, difícilmente saldrá de otros sectores sociales. Yo creo que somos las universidades las que estamos obligadas a retribuirle a la sociedad también de esa forma, haciendo conciencia, explicando que justamente no vamos a regresar a la supuesta nueva normalidad, porque la normalidad será completamente diferente. Regresaremos a un equilibrio, pero el equilibrio es paulatino, es lento. No vamos a tener rápidamente una solución y cuando llegue la vacuna, tampoco vamos a tener una solución rápida. Como les comentaba yo, para que la vacuna tenga el éxito completo, tendrán que pasar años, porque de inmediato no vamos a saber cuál es el alcance que tengan las vacunas. Desde luego, nos van a proteger, pero no sabemos hasta qué punto. Entonces, tampoco la vacuna es la solución. La mayor solución que tenemos en este momento está en nosotros, en cada una y en cada uno de nosotros. La mayor solución es cuidarnos y cuidar a los demás, cuidar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela. Esa es la responsabilidad que tenemos y que en este momento tenemos que ejecutar para estar lo más protegidos posibles. Todo lo demás va a llegar poco a poco, lentamente, mucho más lentamente de lo que hubiéramos querido. Así que tenemos que asumir que estamos en nuevos momentos, en nuevos tiempos y que de esto, pues, tenemos que salir más fortalecidos. Así que sí, coincido completamente en que la universidad tendrá que llevar a cabo esta tarea, esta responsabilidad social tan importante de comunicación, de educación y de guía para la sociedad. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido una sesión fantástica, una presentación brillante y toda esta etapa de esta fase de preguntas y respuestas nos dio oportunidad de conocer con mayor amplitud lo que la Universidad Autónoma de Querétaro está haciendo bajo su liderazgo, porque es muy importante esa impronta que se le otorga a la institución de parte del líder. Le felicito de todo corazón. Nos han llegado una gran cantidad de felicitaciones y de reconocimientos que gracias. Me voy a permitir pasárselos después. Y con todo el agradecimiento, doctora, y un saludo fraterno de parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le doy las gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Que pase muy buenas tardes, doctor. Al contrario, yo soy quien les agradezco, les mando un abrazo fraterno con mucho, mucho cariño, pues deseando que pronto podamos saludarnos personalmente. Muchas gracias.
Ojalá que sí suceda esto. Estamos en condiciones semejantes, Querétaro y Durango, en número de casos, en velocidad de propagación de las cadenas de contagio que no hemos podido romper. Bueno, nos hermana algo más, ¿no? También nos hermana el deseo de superar la crisis y de acelerar el paso en el trabajo académico en todas sus vertientes. Doctora, le mandamos un abrazo fraterno. Bien, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que le hacemos a la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, que dice Segunda Feria Universitaria del Libro 2020 UGEL. Otorga la presente constancia a la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, por haber participado con la conferencia La UAC frente a una crisis de salud global, propuesta y acciones, en la Segunda Feria Universitaria del Libro 2020. Por mi raza hablará el espíritu, Victoria de Durango, Durango, 23 de noviembre de 2020, y lo firma el suscrito Rubén Solís Ríos. Gracias, doctora, por su participación y esperamos saludarnos pronto de manera presencial. Muchas gracias, querido rector. Al contrario, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar a la distancia. Y aquí estamos a la orden para todo lo que podamos hacer. Muchísimas gracias. Gracias, y pues de esta manera despedimos esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron para llevarla a cabo: Difusión Cultural, Radio Universidad, Televisión Universitaria, en fin, todas las plataformas que contamos con la Universidad Juárez para llevar a cabo esta apertura de los trabajos de la Segunda Feria del Libro Universitario. Muchísimas gracias, rectora, que tenga un excelente día. Gracias por sus aportaciones. Gracias a todos, nos escuchamos y nos vemos en los próximos eventos de la Feria del Libro. Buenas tardes. Gracias, felicidades.